Morí. Fue una forma estúpida de morir. Después de un maratón de 96 horas de programación y cafeína, me desplomé sobre el teclado y nunca más me levanté. Mi monitor seguía iluminado con la presentación de PowerPoint que no había terminado. Su título era una broma amarga. La mentalidad de esfuerzo, que alimenta el espíritu de innovación. Qué irónico. Mientras perdía la consciencia, solo tenía un pensamiento: si tengo otra oportunidad, estoy acabado. Me voy. Borro la palabra ajetreo de mi vocabulario para siempre. Y entonces, me desperté. La intensa luz del sol, el lejano ruido de un camión de basura y la tela desgastada y finísima de una camiseta que no había tenido en años. Me incorporé de golpe, recorriendo la habitación con la mirada. Esto era un hospital. Este era el apartamento destartalado y diminuto que había alquilado hacía una década. Pegado a la pared, había un póster descolorido de alguna película taquillera de ese año. La estrella de cine sonreía como si lo tuviera todo resuelto. Me pellizqué el brazo. Fuerte. Me dolió. Esto fue un sueño. Yo, con Norayes, un idiota de 35 años que se había quemado y muerto por un informe trimestral, había vuelto. 10 años atrás. Tenía 25 años otra vez, un año después de terminar la universidad y sin nada que contar. Una oleada de alegría me invadió, y tras ella, una calma increíble. Me habían dado una segunda oportunidad. Esta vez, olvídate de la ambición. Olvídate de la carrera profesional. Olvídate de hacerme un nombre. A partir de ese día, mi vida tuvo un nuevo propósito. No hacer absolutamente nada. Claro, para no hacer nada cómodamente, se necesita dinero. Saqué mi viejo teléfono plegable del bolsillo. La fecha en la pantalla lo confirmaba. Fue un momento crucial. Con una década de historia futura dando vueltas en mi cabeza, sabía de los acontecimientos trascendentales que se avecinaban. No necesitaba pensar en grande. Solo necesitaba un pequeño consejo. Una pequeña y desconocida startup tecnológica estaba a punto de lanzar un procesador revolucionario. En una semana, sus acciones se dispararían 300 veces. No necesitaba ser codicioso. Solo necesitaba coger esa ola, ganar suficiente dinero para el resto de mi vida y la siguiente, y luego desaparecer. Encontrar un pueblo tranquilo en la costa, comprar una casa con porche, tener un perro, planificar un jardín. Despertar cuando quisiera. Perfecto. Primero lo primero. Capital inicial. Destrocé mi apartamento, gastando hasta el último dólar. Conseguí poco menos de $3.000. No fue suficiente. Ni siquiera podía permitirme un asiento en la mesa. Me senté en el borde de la cama, pensando a mil. Robar un banco estaba descartado. Quería una vida tranquila, no una condena de prisión. ¿Solo? En mi estado actual, parecía que le había robado a quien me había prestado el dinero. Entonces, un fragmento de conocimiento futuro encajó. Apex Global. Un gigante corporativo. En 3 días, su socio clave en un gigantesco proyecto energético sudamericano, Valerium Resources, quedaría expuesto en un colosal escándalo contable. El proyecto implosionaría y las acciones de Apex se evaporarían en miles de millones de dólares en los primeros 30 minutos de cotización. Sería el día más oscuro en la historia de la compañía. También sería el mayor fracaso en la carrera de su directora ejecutiva, la mujer a quien el mundo empresarial llamaba la reina de hielo. Esa mujer, la imagen de un rostro, hermoso y congelado, destelló en mi mente. Isabelle Sterling. Había muerto trabajando para una de sus filiales. Por supuesto, no tenía ni idea de quién era yo. Para mí, era solo un mito, un nombre en el Wall Street Journal, una leyenda que se rumoreaba en los pasillos corporativos. Una mujer brillante y despiadada que vivía y respiraba por su trabajo. Se suponía que éramos líneas paralelas, jamás destinadas a cruzarnos. En mi vida anterior, me maté intentando entrar en Apex, solo para convertirme en un engranaje más de su maquinaria. En esta vida, ella ya era mi boleto de salida. El plan era simple. Vendería esta información multimillonaria anónimamente al enemigo mortal de Apex, Horizon Capital.
Con gusto pagarían una pequeña fortuna por la oportunidad de desestabilizar a su rival. ¿100.000? No, 50,000 serían suficientes. Con 50.000, podría entrar al juego, llevarme esa acción multiplicada por 300 hasta la luna y cobrar para siempre. Fui a un cibercafé abierto las 24 horas en la misma calle y pagué 1 hora en una computadora mugrienta. Para garantizar el máximo anonimato, utilicé un servicio de correo electrónico internacional cifrado y redacté mi mensaje con cuidado. Fue breve y conciso. En 3 días, los recursos de Valerium quedarán expuestos por un fraude financiero masivo. Las acciones de Apex Global se desplomarán. Para empezar, transfiere $50,000 a esta cuenta. Pegué los datos de una billetera de criptomonedas temporal e imposible de rastrear. El destinatario. Recuperé el nombre del director de adquisiciones de Geraisen Capital. ¿Cuál era? Algo así como Ken Zhao. En Geraisen Capital. ¿Tranquilo? Lo escribí letra por letra, revisándolo 2 veces. Luego presioné enviar. Me recosté, exhalando lentamente. La puerta a mi nueva vida de dichosa apatía se abría de par en par. Incluso empecé a buscar propiedades frente al mar en Zhou. Lo que no sabía era que, al pulsar la tecla, un desliz subconsciente, un recuerdo fantasmal de mi vida pasada de servidumbre corporativa, me hizo escribir una dirección completamente diferente. Mis dedos, moviéndose con voluntad propia, escribieron el nombre de la mujer que, en cierto modo, fue responsable de mi muerte. El correo electrónico, valorado en miles de millones, nunca llegó a manos de Ken Zhao de Geraisen Capital. En cambio, eludió los cortafuegos, evadió los protocolos de seguridad y aterrizó, marcado en rojo con una advertencia de origen desconocido de alta prioridad en un enorme monitor en la oficina del último piso de Apex Global. Frente a esa pantalla, Isabel Sterling acababa de terminar una conferencia telefónica con la oficina de Tokio. Tomó su café, lista para revisar el siguiente informe, cuando mi mensaje llenó toda la pantalla. Frunció ligeramente el ceño. El aire en la oficina de Isabel Sterling siempre parecía unos grados más frío que en cualquier otro lugar. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la energía frenética de la ciudad. Pero dentro, todo era minimalista, monocromático y silencioso. Isabel miró fijamente el correo electrónico con expresión indescifrable. Como directora ejecutiva de Apex Global, recibía innumerables mensajes como este: propuestas comerciales no solicitadas, teorías disparatadas y, por supuesto, intentos de chantaje. Su equipo ejecutivo filtró el 99,9%. Pero este era diferente. Había superado todos los filtros y llegó directamente a su bandeja de entrada privada. Eso solo sugería que el remitente era más que un troll común. Valerium Resources. Fraude financiero, susurró, mientras la punta de su dedo con manicura marcaba un ritmo silencioso sobre la fría superficie de su escritorio. Valerium era su socio estratégico más importante en Sudamérica. El proyecto energético era la piedra angular del plan quinquenal de Apex. Ella había supervisado personalmente cada aspecto del acuerdo. Los datos habían sido revisados por los mejores equipos del mundo. Era imposible que estuvieran comprometidos. Este correo electrónico era una broma patética y torpe, o no se permitió terminar la idea. Pónganme a los jefes de legal y auditoría interna. Congreguen a 3 ahora, dijo a la sala vacía. Sí, señora Sterling, respondió una voz digital incorpórea. Un momento después, los rostros de 2 hombres de mediana edad, con rostro adusto y trajeados, se materializaron en la pantalla virtual frente a ella. Isabel, señora Sterling, quiero que usen la autorización de nivel 1. Realicen una auditoría forense exhaustiva de los datos financieros y de proyectos de Valerium de los últimos 3 años. Quiero un informe en mi escritorio en 3 horas. Quiero saber si está impecablemente limpio o completamente sucio. Su voz era tranquila, pero con la fuerza de una orden inquebrantable. Las expresiones de ambos hombres cambiaron. Tener una autorización de nivel 1 para un socio estratégico actual era algo inaudito. Era el equivalente corporativo a una opción nuclear. Si Valerium se enterara, el acuerdo se arruinaría y las consecuencias serían catastróficas. Isabel, ¿estás segura? Si Valerium se entera,
El jefe de auditoría empezó a dudar. Ejecutar, dijo Isabel, bajando la voz otros 10 grados. Terminó la llamada. Se recostó en la silla y cerró los ojos. No estaba pensando en el correo electrónico. Estaba pensando en un error que había cometido 3 años antes, justo después de asumir la dirección ejecutiva. Un error de cálculo que le costó a la empresa una importante adquisición. Era la única mancha negra en su historial, y había jurado que no permitiría que volviera a ocurrir. No creía en las pistas anónimas de fuentes desconocidas. Ella creía en los datos. Si estos demostraban que este correo electrónico era falso, usaría todos los recursos a su disposición para encontrar a la persona que se atrevió a manipular Apex Global, y borrarla de la existencia. Pero si los datos eran reales, Isabel abrió los ojos de golpe, con un brillo peligroso. Entonces esta persona, quienquiera que fuese, me daba miedo. Mientras tanto, yo estaba de vuelta en mi apartamento, saboreando felizmente un paquete de ramen. 50.000, en cualquier momento. Ya estaba debatiendo si comprar un apartamento en Miami o una cabaña en las Rocosas. La vida pintaba mejor. Los minutos pasaban. 1 hora. 2 horas. 3. Iba por mi segundo paquete de ramen, y mi billetera de criptomonedas seguía en 0. ¿Qué demonios? Estaba empezando a ponerme nervioso. ¿Acaso Horizon Capital pensaba que era un fraude? Eso no tenía sentido. 4 intentos de paralizar a su mayor rival. 50.000 fue un error de redondeo. Serían estúpidos si no se arriesgaran. ¿Me equivoqué de dirección de correo electrónico? Me lo pensé. No, estaba seguro. Caminé de un lado a otro por mi pequeña habitación, con la frustración en aumento. Finalmente, decidí volver al cibercafé. Quizás el servicio de cifrado tenía un retraso. Volví a iniciar sesión. En una carpeta de enviados, mi correo estaba allí, marcado como entregado. Actualicé mi bandeja de entrada. Seguía sin recibir nada. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y empezar a pensar en un nuevo plan, apareció un nuevo correo. No era de Horizon Capital. Era una notificación del sistema del proveedor de correo electrónico. Estimado usuario, su mensaje fue enviado a Sterling de Apex Global. Se han leído las comas. Me quedé mirando la dirección, con la sangre helada. Yo, Sterling. Isabel Sterling. Apex Global. Comunicación. Apex Global. No Horizon Capital. Apex. La empresa para la que trabajé en mi vida pasada. La empresa que intentaba vender en corto. Recordé el momento en que escribí la dirección. El clic de las teclas. El nombre de mi antiguo némesis. Grabado a fuego en mi subconsciente. Escrito por dedos que recordaban una lealtad que mi cerebro había abandonado hacía tiempo. Había enviado un chantaje anónimo, una nota que detallaba la inminente ruina de Apex Global. Directamente a la propia directora ejecutiva de Apex Global. Una oleada de terror gélido me invadió, empezando por los pies y subiendo hasta el cuero cabelludo. Estaba frito. Fin del juego. Ya podía imaginarlo. Un equipo de guardias de seguridad con cara de piedra derribando mi puerta y arrastrándome ante Isabel Sterling. Ella me miraría con esos ojos glaciales y preguntaría, con esa voz escalofriantemente tranquila, dime, ¿cómo te gustaría desaparecer? Mi nueva vida de no hacer nada estaba a punto de terminar antes de empezar, todo por culpa de un lapsus de memoria muscular. Cerré la laptop de golpe, salí corriendo del café como un animal acorralado y volví corriendo a mi apartamento. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me acurruqué bajo las sábanas, temblando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corro. ¿Dónde? Con reconocimiento facial y rastreo de datos. Una empresa como Apex podría encontrarme más rápido de lo que yo pediría pizza. ¿Entregarme y decir qué? Lo siento, señorita. Sterling, quería venderle tu secreto para destruir tu empresa a tu peor enemigo, pero se me resbalaron los dedos. Fue culpa mía. Mejor me tiro del tejado. Me hice un ovillo, con la cabeza entre las manos. Solo quería irme. ¿Por qué me estaba pasando esto?
Justo cuando estaba entrando en pánico, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. De un número desconocido. Cuente. Solo una palabra. Conciso. Frío. Inconfundible. Era ella. O su gente. Pero, ¿qué significaba? ¿No iba a mandar a la policía? ¿Me estaba pidiendo mi número de cuenta? ¿Me creyó? ¿Investigó y encontró un problema? Y ahora me ofrecía dinero para callarme. El corazón me latía con fuerza. Esta era una oportunidad. Una oportunidad de convertir mi colosal metedura de pata en una victoria. De desplumar a Apex Global directamente. Pero el riesgo era astronómico. Esto no era una transacción comercial. Era como negociar con un tigre hambriento. Un paso en falso y me haría pedazos. Tranquilo, Connor. ¿Tranquilo? Ya sabes lo que pasará en los próximos 10 años. Tú tienes todas las cartas en la mano. Por muy poderosa que sea, ella sigue jugando el juego de hoy. Tú juegas el de mañana. Respiré hondo, obligando a mis manos a dejar de temblar. No podía actuar como un chantajista codicioso. Eso la haría sospechar, y me perseguiría más tarde. Tenía que ser algo más. Tenía que ser un enigma. Un gurú misterioso al que no le interesaba el dinero. Quien solo estaba incitando al mundo por sus propias razones inescrutables. ¿Verdad? La personalidad. Todo se trataba de la personalidad. Cogí el teléfono. Mi pulgar permaneció sobre el teclado durante un largo y angustioso minuto. No envié mis datos bancarios. Te respondí 2 palabras. Considéralo un regalo. Envíalo. Luego apagué el teléfono, partí la tarjeta SIM por la mitad y la tiré por el inodoro. ¿Listo? Sentí un alivio profundo en todo el cuerpo. Fue una apuesta arriesgada. Si de verdad hubiera encontrado el problema y mi actuación de gurú la hubiera desconcertado lo suficiente, me dejaría en paz. No recibiría el dinero, pero estaría a salvo. Podría encontrar otra manera. Si no se lo creía, bueno, estaba en problemas. Me quedé en la cama, mirando al techo toda la noche. Me desperté a la mañana siguiente empapado en sudor frío. Soñé que Isabel Sterling me tenía atado al asta de la bandera en lo alto de la torre Apex Global mientras anunciaba por un altavoz. Ahí está el imbécil que intentó chantajearme y envió el correo electrónico a la dirección equivocada. Me latía el corazón con fuerza. Había salido el sol. El mundo estaba en silencio. No había ningún equipo SWAT en mi puerta. No había policías llamando. ¿Lo conseguí? Me acerqué sigilosamente a la ventana y miré por las persianas. Abajo, la vida seguía su curso. Gente paseando a sus perros, trotando. Parecía que mi enigmática imagen de gurú había funcionado. Una mujer en la cima del poder como Isabel Sterling podría creer que había personas extrañas y poderosas en él. Mundo que operaban en un plano diferente, sin motivación económica. Solté un gran suspiro de alivio. Había caminado hasta el borde del abismo y retrocedí tambaleándome. Bueno, no recibí los 50.000, pero seguía vivo. El plan de no hacer nada podía continuar. Solo necesitaba una nueva forma de conseguir mi capital inicial. Se acabaron los problemas con los gigantes corporativos. Encendí mi computadora y empecé a buscar los números de lotería para las próximas semanas. El premio era menor, pero era mucho más seguro. Estaba copiando meticulosamente una serie de números cuando oí que llamaban a la puerta. Toc. 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 Uniforme. Rítmico. ¿Tranquilo? Se me subió el corazón a la garganta. ¿Quién era? ¿Comida a domicilio? No había pedido nada. ¿El casero? Solo venía a fin de mes. ¿Quién era? Grité con un graznido bajo. Silencio. Entonces, una voz de mujer, nítida y sin emoción, entró por la puerta. Señor Hayes. Nuestro jefe quiere verlo. Sentí una punzada de puro terror. Ellos me encontraron de todos modos. Mi mente se quedó en blanco. Mis manos y pies se congelaron.
Mi actuación de gurú fracasó. ¿Cómo me encontraron? En el cibercafé. ¿En el teléfono prepago? No conozco a ningún señor Hayes. Tienes la dirección equivocada. Se me quebró la voz. Otro silencio. Entonces la voz volvió a oírse, esta vez con un dejo de confusión. Pero. El señor Hayes. Nuestros registros indican que usted es el inquilino registrado de este apartamento, y el número de teléfono que usó anoche está registrado a su nombre. Yo. Dios mío. Lo había olvidado. En aquella época, incluso los teléfonos desechables tenían que registrarse con una identificación. Pensaba que sacar la tarjeta SIM me convertía en un fantasma. Para ellos, era un avestruz con la cabeza enterrada en la arena. Mi imagen cuidadosamente construida de gurú misterioso y omnisciente se hizo añicos al instante. A sus ojos, yo era un enigma. Solo un idiota torpe y aterrorizado que se creía listo. Se acabó. De verdad que sí. Señor Hayes, por favor, abra la puerta. No queremos hacerte daño. Nuestro jefe simplemente quiere agradecerte en persona. ¿Agradecerme? Sí, claro. Agradecerme por intentar vender sus secretos y arruinarlo todo. Me apoyé en la puerta, dándole vueltas a la cabeza. Si la abría, estaba muerto. Si no, encontrarían la manera de entrar, y estaría igual de muerto, pero con la puerta rota. De cualquier manera, estaba perdido. Mejor afrontarlo con dignidad. Me alisé la camiseta arrugada, respiré hondo y abrí la puerta. Dos mujeres estaban en el pasillo. La de enfrente vestía un elegante traje pantalón negro y gafas de montura metálica. Era ella quien había estado hablando. Detrás de ella había otra mujer, más alta, que irradiaba un aura de poder tan intenso que era físicamente difícil mirarla. Vestía una sencilla blusa de seda blanca y pantalones negros. Sin maquillaje. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño sencillo y elegante. Pero su rostro, sus ojos. Solo los había visto en la portada de Forbes. Frío. Un frío terrible. Se quedó allí parada, y el aire a su alrededor pareció cristalizarse. Isabelle Sterling. Había venido ella misma. Sentía las rodillas débiles. Señor Hayes, preguntó la asistente con un tono profesional y monótono. Asentí con firmeza. La mirada de Isabelle me recorrió de pies a cabeza, un rápido análisis. No era la forma en que se mira a una persona. Era la forma en que se analiza un activo o una amenaza. Sus ojos finalmente se posaron en el desorden de mi habitación y en la página web de la lotería, aún abierta, en la pantalla de mi ordenador. Su ceño se crispó de nuevo, esa señal apenas perceptible de su disgusto. Quería que el suelo me tragara entero. Un gurú enigmático, escondido en un apartamento de barrio bajo, investigando números de lotería. Mi tapadera no solo había sido descubierta, sino vaporizada. Señora Sterling, soy yo. Empezó la asistente. Isabelle levantó la mano, interrumpiéndola. Dio un paso adelante, entrando en mi pequeño apartamento. Una fragancia sutil, limpia y cara la siguió. Miró a su alrededor, y su mirada finalmente se posó en el ejemplar de inversión en bolsa para principiantes, que había dejado en mi escritorio. ¿Quieres dinero?, preguntó. Su voz era exactamente como la había imaginado. Tranquila, fría y completamente desprovista de calidez. Se me encogió el estómago. Aquí viene. El ajuste de cuentas. Tragué saliva y decidí asumirlo. Sí, dije con una voz sorprendentemente firme. Quiero mucho dinero. Lo suficiente para no tener que hacer nada nunca más. Bastaba con quedarme sentada esperando la muerte. Era la pura verdad. Pero para Isabelle Sterling, mis palabras parecían significar algo completamente distinto. Me miró, y un destello de algo que no pude identificar cruzó su rostro. Espera a morir. Repitió las palabras en voz baja, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa microscópica, apenas perceptible. Una forma interesante de decirlo. ¿Interesante? ¿Qué tenía de interesante? Señor Hayes, dijo, dirigiendo toda su atención hacia mí. Su tono,
ahora absoluto. Te voy a ofrecer un trabajo en Apex Global. Asesor estratégico principal del CEO. El salario inicial es de $10 millones al año. Sin límite. ¿Qué? Estaba seguro de haberla oído mal. Asesor estratégico principal. $10 millones al año. ¿Por qué le envié un correo electrónico a la persona equivocada? Señora Sterling, ¿en serio?, balbuceé. Nunca hablo en serio, dijo rotundamente. El correo electrónico que enviaste ayer salvó a Apex de una pérdida de, al menos, $3.000 millones. Sin mencionar el daño incalculable a nuestra reputación. Te has ganado el puesto. Por fin lo has asimilado. Ella había investigado. Y el problema era real. Mi correo electrónico accidental había sido su salvación. Pero yo no quería ser su asesor. Quería jubilarme. Lo siento, señora Sterling, pero me niego, dije, armándome de valor. La temperatura en la habitación bajó 20 grados al instante. La asistente a su lado jadeó suavemente, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Rechazar a Isabel Sterling? ¿Rechazar $10 millones? La propia Isabel pareció desconcertada. Era evidente que no era de esas personas que oían la palabra, no, muy a menudo. Tu razón, exigió, con la mirada fija en la mía. No me gusta trabajar, dije con sinceridad. Mi sueño es jubilarme. Isabel guardó silencio. Me miró fijamente, con una mirada tan penetrante que sentí que me desprendía capas del alma. Me preparé para la explosión. Pero en cambio, hizo algo que nunca esperé. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una elegante tarjeta de crédito negra y la puso sobre mi escritorio. Tiene $1 millón. Es tu pago por la información. Luego, sacó una carpeta y la colocó junto a la tarjeta. Además, la billetera de criptomonedas que proporcionaste, así como todas las cuentas bancarias registradas a tu nombre, han sido congeladas con efecto inmediato. Me quedé boquiabierto. Eres una persona de interés en una investigación en curso sobre un intento de extorsión corporativa. Si bien el objetivo era incorrecto, el acto en sí mismo constituye un delito federal. Puedo hacer que desaparezca. Pero mi precio, hizo una pausa, con su voz como acero envuelto en terciopelo, es que vengas a trabajar para mí. Las cuentas se descongelarán cuando esté satisfecha con tu desempeño. La miré fijamente, sin palabras. Esto era coerción. Esto era una locura. Esta mujer no siguió las reglas. Dejó la tarjeta en la carpeta de mi escritorio, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Mañana por la mañana, a las 9, último piso de la Torre Apex. Te estaré esperando, dijo desde la puerta. Hizo una pausa y me miró por última vez. Y, por cierto, la lotería es una mala inversión estadísticamente. Tus talentos se desperdician en ello. Entonces se fue. Me quedé paralizado en medio de mi habitación, mirando la tarjeta negra y el aviso legal, con la mente hecha un desastre. Yo, Connor Hayes, un hombre renacido con el simple objetivo de no hacer nada, acababa de ser reclutado a la fuerza por un director ejecutivo con aires de reina de hielo. Mi gran plan de jubilación anticipada se había derrumbado al segundo día. Al día siguiente, me fui. No tenía opción. Con cada centavo que tenía guardado, no ir significaba morirme de hambre. Con mis únicos vaqueros decentes y una camisa limpia, me detuve ante el reluciente y penetrante monolito de la Torre Apex, con una profunda ironía. El lugar por el que me había matado para entrar en mi vida anterior, ahora me obligaban a entrar en esta. La vida tenía un sentido del humor realmente retorcido. Piso superior, oficina del director ejecutivo. Isabel Sterling la esperaba. Llevaba un vestido azul marino intenso, que la hacía parecer aún más imponente. Siéntate, dijo, señalando un sofá de cuero. Me senté, sintiéndome como un acusado en su propio juicio. Tu puesto es asesora estratégica principal, empezó, yendo directo al grano. No necesitas fichar. No necesitas un escritorio. Ni siquiera tienes que venir a la oficina. Solo tengo un requisito. Cuando te necesite, me darás valiosos consejos. La verdad es que no sonaba tan mal.
Al no tener un horario fijo, podía pasar la mayor parte del tiempo sin hacer nada. ¿Cómo sabré cuándo me necesitas?, pregunté. Te contactaré. Deslizó un smartphone nuevo y de gama alta sobre la mesa de centro. Este es tu teléfono del trabajo. Manténlo encendido las 24 horas. Lo contesté con el corazón en un puño. 24/7. Adiós a la libertad. Era una jaula de oro. Lea su enlace ejecutivo, Leo, dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta. Un joven con gafas de montura negra y una energía ligeramente frenética entró y me hizo una profunda reverencia formal. Señor Hayes, es un honor. Soy Leo. Te ayudaré con lo que necesites. Lo miré y suspiré para mis adentros. Genial. Me asignaron una niñera. Señor, aquí tiene resúmenes de los principales proyectos actuales de la empresa para que lo revise, dijo Leo, entregándome una tableta. Lo tomé y hojeé algunas páginas. Era pura jerga corporativa impenetrable. Integración sinérgica de activos de energía renovable. Despliegue de infraestructura de ciudad inteligente con IA. Me dio dolor de cabeza solo de verlo. ¿Puedo recibir un adelanto de mi sueldo?, pregunté, mirando a Isabel. Tengo pendiente el alquiler. Isabel y Leo me miraron fijamente. Un asesor que gana $10 millones al año. Y en su primer día, estaba preocupado por el alquiler. Me pareció ver a Isabel hacer una mueca. Leo, lleva al señor Hayes a finanzas y autoriza un adelanto de sueldo de 3 meses. Además, consíguele un apartamento corporativo amueblado cerca de la oficina. Sí, señora Sterling. Los ojos de Leo se iluminaron y me miró con una admiración renovada. ¿Qué le asombraba? ¿Mi desvergüenza? Y así, sin más, conseguí el puesto de asesor estratégico jefe de Apex Global. Vivía en un lujoso rascacielos en el centro de la ciudad con más de $2 millones en mi cuenta bancaria, ahora descongelada. Mi nivel de vida se había disparado, pero no era feliz. Ni un poquito. Sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Isabel Sterling no pagaba tanto para que alguien se quedara sentado cobrando. Efectivamente, mi existencia pacífica duró menos de 48 horas. Estaba en mi nuevo apartamento, inmerso en la batalla final contra el jefe de un nuevo videojuego, cuando sonó el teléfono del trabajo. Era ella. Ve a la oficina. Su voz era tan fría y cortante como siempre. Suspiré, dejé el mando y tomé un Uber. La sala de juntas estaba llena de tensión. Isabel estaba sentada a la cabecera de la larga mesa, flanqueada por una docena de altos ejecutivos, todos con aspecto de que les acababan de decir que su perro había muerto. Leo me condujo a una silla vacía junto a Isabel. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Vi curiosidad, apreciación, pero sobre todo escepticismo. Un hombre en particular, un ejecutivo de mediana edad, elegante y con demasiada gomina, sentado frente a Isabel, me miró como si fuera un charlatán. Más tarde supe que era Ken Zhao, el ejecutivo de producción de la empresa y el principal rival interno de Isabel. Ahora que todos están aquí, continúen, dijo Isabel. Un gerente de proyectos se levantó y comenzó su informe. En resumen, la principal plataforma de comercio electrónico de Apex estaba sufriendo una fuerte derrota por parte de un nuevo y agresivo competidor llamado Frenzy. Frenzy estaba usando una estrategia de marketing social increíblemente viral para desangrar a Apex, y nuestros usuarios activos diarios estaban en caída libre. Los ejecutivos discutieron durante media hora, pero su única idea era combatir el fuego con fuego, destinar más dinero a subsidios e intentar superar a la competencia en gastos. ¿Superarlos en gastos? ¿Están locos? Ken Zhao dio un golpe en la mesa. Frenzy cuenta con el respaldo de una docena de firmas de capital riesgo. No tienen nada que perder. Si entramos en una guerra de precios, nos ahogaremos. ¿Y entonces cuál es tu brillante solución, Ken? Preguntó Isabel con frialdad. Zhao se quedó en silencio por un momento. Luego me atacó. Bueno, señora Sterling, usted provocó esto. Asesor estratégico principal de un rescate real. Se supone que es una especie de profeta, ¿no?
¿Por qué no dejamos que nos ilumine? Su voz destilaba sarcasmo. Todos se giraron a mirarme, ávidos de espectáculo. Maldije a Kenzao en silencio. ¿Qué le hice? Solo quería jugar a mi videojuego. Isabel también me miró con expresión indescifrable, simplemente esperando. Se me erizó la cabeza. Frenesí, modelo. Claro que lo sabía. En mi vida pasada, se había convertido en un fenómeno, construyendo un imperio multimillonario. Intentar derrotarlo de frente en esta etapa era imposible. Entonces, ¿qué podía hacer? Lo único que podía pensar era en la gran crisis frenética que me esperaba más adelante. Dentro de unos 6 meses, su plataforma se vería sacudida por un escándalo masivo relacionado con productos falsificados y peligrosos. Los reguladores federales los denunciarían y la confianza pública se evaporaría de la noche a la mañana. Sus acciones se desplomarían y casi se hundirían. Era su única debilidad. Pero no podía decirlo sin más. ¿Quién me creería? Chicos, puedo ver el futuro a 6 meses. Me encerrarían. Tenía que transmitir el mensaje de una manera que pudieran. Proceso. Me aclaró la garganta. Bajo el peso de todas las miradas en la sala, hablé. Mi consejo es no hacer nada. La sala de juntas se quedó en silencio. Todos me miraban como si fuera un completo idiota. No hagas nada. Kenzao balbuceó, con una sonrisa desdeñosa extendiéndose por su rostro. ¿Estás loco? Si no hacemos nada, no nos quedará ni un mercado que salvar. Así es. No hagas nada. Dije, redoblando mi apuesta por el gurú. Solo da suficiente cuerda. Tú. Zhao se quedó sin palabras de rabia. Isabelle frunció el ceño. ¿Tu estrategia es esperar a ver qué pasa? No esperar a ver qué pasa. Dije, negando con la cabeza, intentando parecer lo más profundo posible. Es paciencia estratégica. El Tao de los negocios. Ya no tenía ni idea de lo que decía. Un árbol que crece demasiado rápido tiene raíces superficiales. Dije, sacando proverbios de la nada. El primer viento fuerte lo derribará. Nuestro trabajo no es competir con su velocidad de crecimiento. Nuestro trabajo es esperar el viento. Silencio sepulcral. Los ejecutivos intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban confusión y lástima. Kenzao rió a carcajadas. Señora Sterling, ¿es este el genio que contrató? ¿El Tao de los negocios? ¿Esperando el viento? Esto es una reunión de junta directiva, no un retiro zen. Esto es completamente absurdo. Isabelle no dijo nada. Ella simplemente me miró. Sostuve su mirada, con el corazón latiendo con fuerza, intenté no parpadear. Después de un largo momento, habló. Bien. Esa sola palabra detonó una bomba en la habitación. Señora Sterling, por favor, reconsidere. Esto es una locura. Zhao se puso de pie de un salto. Isabelle, no puedes apostar el futuro de esta empresa a las divagaciones de un filósofo de las galletas de la suerte. De acuerdo, repitió Isabelle, con su voz tranquila que interrumpía el caos. Procedemos como aconseja el señor Hayes. Todos los presupuestos para competir con frenesí están congelados. Esperamos. Se levantó y me dirigió una mirada larga y compleja. Se levantó la sesión. Ella salió de la sala. Me quedé como el centro de atención, presa de una oleada de conmoción y hostilidad. Kenzao se me acercó furioso, con la voz entrecortada. No sé qué clase de hechizo le has lanzado, chico, pero más te vale rezar para que te recuperes, porque si esta empresa sufre un revés por tus tonterías taoístas, te echaré de aquí personalmente. Lo miré y quise decirle, amigo, no tienes ni idea de cuánto deseo que eso pase. Leo se acercó corriendo, con los ojos brillantes de pura adoración. Señor Hayes, estuvo increíble. Paciencia estratégica. Esperar el viento. Es el nivel más alto de la filosofía empresarial. ¿Lo sacaste de Sun Tzu? Siempre he dicho que la forma suprema de negocio es el arte. No te preocupes.
Redactaré un memorando sobre tu filosofía central para su difusión y estudio inmediatos. Me quedé mirándolo. Me quedé mirando a este asistente con una imaginación desbordante y sentí un profundo cansancio que me invadía. Solo quería que me dejaran en paz para poder irme a casa y jugar a mi juego. ¿Cómo se me complicó tanto la vida? Durante el mes siguiente, fui el hazmerreír de la empresa, el maestro zen, el gurú corporativo. Oía los susurros cada vez que caminaba por el pasillo. Kenzao aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse de mí. En cada reunión, encontraba la manera de burlarse. Bueno, miren quién es. Estoy aquí esperando más viento, señor Hayes. Oye, Connor, el número de usuarios de Frenzy alcanzó otro récord histórico. ¿Cuándo se supone que llegará esta brisa tuya? Espero que no sea un huracán que nos lleve a todos. Lo ignoré por completo. No por ser insensible, sino porque simplemente no me apetecía. Tenía mejores cosas que hacer, como pasar al siguiente nivel. Isabel me dejó completamente solo. Parecía seguir mi consejo al pie de la letra, resistiendo la inmensa presión de la mesa y sin hacer absolutamente nada con frenesí. Me inquietaba. Cuanto más confiaba en mí, más sentía que le debía algo. Y para un tipo que solo quería despreocuparse, tener deudas era lo peor. Una tarde, estaba inmerso en la guía del capítulo final de un nuevo juego cuando Leo me llamó con voz frenética. Señor Hayes, es un desastre. Un completo desastre. ¿Y ahora qué? ¿Se cayó el cielo?, pregunté con calma. Peor aún. La compañía. El precio de nuestras acciones se está desplomando. Me dio un vuelco el estómago. Abrí una app financiera. Efectivamente, el gráfico de acciones de Apex Global tenía un rojo espantoso y se dirigía hacia abajo rápidamente. Tenía que ser por Frenzy. Frenzy acaba de cerrar una nueva ronda de financiación al triple de su última valoración, dijo Leo con la voz entrecortada. El mercado cree que nuestra división de comercio electrónico está estancada y todos se están deshaciendo de nuestras acciones. La moral está por los suelos y el señor Zhao ha organizado una reunión de emergencia de la junta directiva con varios directores también para pedir una moción de censura contra la señora Sterling. Fruncí el ceño. Esto estaba pasando más rápido de lo que esperaba. ¿Dónde está? Está encerrada en su oficina. No quiere ver a nadie. Me quedé en silencio. Sabía la presión que sentía. Y sabía que todo era culpa mía. Si la obligaban a irse, mi cabeza sería la siguiente en la tabla de cortar. Mi hermosa, perezosa y despreocupada vida estaba otra vez en peligro. No podía quedarme ahí sentada. Leo, escúchame, dije, respirando hondo. Necesito que hagas algo por mí. Ahora mismo. Lo que sea, señor. Vaya a la copistería de abajo e imprima 100 copias de esto. Les envié por correo electrónico un documento que preparé por si acaso. Era un informe que preparé de memoria. Un informe técnico detallado sobre la plaga de productos falsificados en las plataformas de comercio electrónico. Describía con todo lujo de detalles todos los obstáculos y las pesadillas regulatorias que otras empresas habían enfrentado en los años siguientes. Claro, no lo planteé como conocimiento futuro. Lo llamé análisis de riesgos basado en modelado predictivo de datos. ¿100 copias? ¿Y luego qué?, preguntó Leo, confundido. ¿Entonces se parará frente al edificio y los repartirá a los transeúntes? Leo guardó silencio un momento. Señor, ¿quería repartir volantes? ¿Cómo iba eso a salvar a la empresa? No haga preguntas. Simplemente hágalo. Dije, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Colgué y me recosté en el sofá, con el corazón acelerado. No podía decirle directamente a Isabel que Frenzy estaba a punto de sufrir una crisis de falsificaciones. Pero quizás, solo quizás, podría generar suficiente revuelo sobre el tema para que lo tuviera en cuenta. Era una apuesta arriesgada. Una apuesta arriesgada. Pero era el único que tenía. Abajo, frente a la torre Apex, Leo estaba de pie con una pesada pila de papeles, sintiéndose como el mayor idiota del mundo. Miró al río de profesionales elegantemente vestidos que pasaban a su lado, y luego bajó la vista hacia los folletos que tenía en las manos.
¿El enlace ejecutivo del director ejecutivo repartiendo panfletos frente a su propia sede corporativa? La empresa sería el hazmerreír. Pero era una orden del señor Hayes. Y para Leo, el señor Hayes era un dios. Cada acción aparentemente extraña tenía un significado más profundo y oculto. El Tao de los negocios. Paciencia estratégica. Leo murmuró para sí mismo, preparándose. Esto no es repartir volantes. Es un sermón público. El señor Hayes está difundiendo sabiduría a las masas. Con esta nueva perspectiva, Leo se llenó de un sentido de propósito. Se aclaró la garganta y se paró frente a un hombre con traje de raya diplomática. Disculpe, señor. ¿Le interesa el futuro del comercio electrónico? Este informe cambiará su perspectiva y lo preparará para los cambios de paradigma que se avecinan. El hombre le dirigió una mirada reservada para miembros de una secta y se escabulló. Tras una docena de rechazos, Leo empezaba a desanimarse. Justo entonces, un Maybach negro se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y apareció Isabelle Sterling. Parecía agotada. Tenía el rostro pálido y ojeras. El precio de las acciones y la rebelión de la junta directiva estaban claramente pasando factura. Entonces vio a Leo, de pie en medio de la acera, repartiendo sus papeles. Frunció el ceño. Leo, ¿qué haces?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Leo casi salta del susto. ¿Señorita Sterling? Sí, sigo las instrucciones del señor Hayes. ¿Las instrucciones de Connor? Su voz se volvió aún más fría. Te dijo que te quedaras aquí y repartieras esto. Ella le arrebató un papel de la mano y miró el título. Los costos ocultos del hipercrecimiento. Un informe técnico sobre la gestión de riesgos del comercio electrónico. Esto es ridículo. Un destello de ira se encendió en sus ojos. ¿Tiene idea de lo que está pasando? ¿Está perdiendo el tiempo con estas patéticas maniobras publicitarias? Llámalo. Quiero verlo en mi oficina ahora mismo. Isabelle estaba furiosa. ¿Había apostado su carrera por sus extraños consejos y así era como él la recompensaba? ¿Convirtiendo a su enlace ejecutivo en un panfletista callejero? Se sentía como una tonta por haber confiado en él. Justo entonces, se oyó un alboroto en la calle. Una furgoneta de noticias frenó bruscamente y una reportera, seguida de un camarógrafo, se acercó corriendo. Señora Sterling. Julia Croft, de Market Movers, dijo la reportera, reconociendo a Isabelle al instante y poniéndole un micrófono en la cara. Señora Sterling, dada la catastrófica caída de hoy en el precio de las acciones de Apex y la perspectiva abrumadoramente negativa del mercado sobre su división de comercio electrónico, ¿tiene algún comentario para sus inversores? La pregunta fue como una puñalada. El equipo de seguridad de Isabelle se movió para bloquear al reportero. Espera, ordenó Isabelle. No podía esconderse. Era la directora ejecutiva de Apex. Tenía que afrontar las consecuencias. Respiró hondo, preparándose para soltar los clichés corporativos habituales. Pero la mirada del periodista se había desviado hacia el documento que Isabelle tenía en la mano. Un momento. ¿Es un informe técnico sobre la gestión de riesgos en el comercio electrónico? La reportera, una experimentada periodista financiera, leyó el título en voz alta con los ojos como platos. En una época en la que todas las demás empresas estaban obsesionadas con el crecimiento, la adquisición de usuarios y la cuota de mercado, ¿el director ejecutivo de Apex Global se centraba en la gestión de riesgos? Esta era una noticia. Una noticia importante. Señora Sterling, ¿es esta una publicación oficial de Apex? Significa esto que, mientras el resto del mercado está sumido en un frenesí de crecimiento, Apex ya está pensando en la siguiente fase del comercio electrónico, la sostenibilidad y el control de calidad? Preguntó la periodista, con preguntas rápidas. Isabelle se quedó paralizada. Bajó la vista al informe que tenía en la mano y luego a Leo, con aspecto aterrorizado. Y en ese instante, como un rayo, todo cobró sentido. ¿Un truco publicitario? ¡Qué tontería! No, no fue una crisis nerviosa. Esta fue una jugada maestra de relaciones públicas. En el momento de máximo pánico del mercado, cuando la confianza en Apex estaba en su punto más bajo,
Había inventado un evento aparentemente absurdo para atraer la atención de los medios. Y luego, a través de los medios, difundió un nuevo mensaje estratégico mucho más sofisticado. No jugamos a tus pequeños juegos de crecimiento infantil. Jugamos al ajedrez. Pensamos en el futuro. Su audacia, su brillantez, fue asombrosa. Fue una decisión tan ingeniosa que incluso ella, una directora ejecutiva que vivía por y para la estrategia, casi la pasó por alto. Isabelle Sterling comprendió al instante lo que Canner Hayes quería que hiciera. Se giró para mirar a la cámara. El cansancio desapareció de su rostro, reemplazado por su característica mirada de absoluta confianza y control. Sí, dijo, sosteniendo el informe para que la cámara lo viera. Su voz era clara y firme. No nos preocupan las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Apex siempre se ha centrado en el crecimiento sostenible a largo plazo. Este informe técnico representa nuestra visión para el futuro de la industria. Mientras otros se centran en una expansión descontrolada, nosotros nos centramos en construir orden. Los flashes de las cámaras eran cegadores. De vuelta en mi apartamento, vi toda la escena en directo desde el teléfono de Leo. Me quedé atónito. Solo intentaba darle a Isabelle una pista sobre el asunto de las falsificaciones. ¿Cómo se convirtió eso en una jugada maestra de relaciones públicas? ¿Construyendo orden? ¿Qué le pasaba a esta mujer? Miré a Isabelle en la pantalla, irradiando poder y visión, y luego pensé en mi verdadera, patética y desesperada razón para los folletos. Se me ocurrió que podría haber un malentendido enorme e insalvable entre nosotras. El discurso de Isabelle sobre orden y sostenibilidad, transmitido por los impulsores del mercado, se hizo viral en línea. Al principio, la reacción fue de burla. ¿Apex va perdiendo, y ahora hablan de filosofía? Patético. ¿Ordenar por construir? ¿Qué tal si empiezas por frenar la pérdida de usuarios? Jaja, sus acciones están por los suelos, y ella actúa como si estuviera jugando ajedrez 4D. Pero basta con una chispa para cambiar la narrativa. 3 días después, una noticia impactante arrasó en Internet. La plataforma Frenzy está siendo investigada federalmente por productos falsificados. Surgieron múltiples informes sobre productos dañinos. Internet estalló. Los mismos usuarios que lo habían criticado con entusiasmo se volvieron contra la empresa con furia. Estafadores. Quiero que me devuelvan mi dinero. ¿Se centraron tanto en conseguir nuevos usuarios que ni siquiera revisaron sus productos? ¡Qué asco! Sabía que esos artículos gratis eran demasiado buenos para ser verdad. La calidad era pésima. Las acciones de Frenzy no bajaron sin más. Se desplomó. En un solo día, más del 30% de su valor de mercado se esfumó. Y de repente, todos recordaron lo que Isabelle Sterling había dicho 3 días antes. Mientras otros se centran en una expansión descontrolada, nosotros nos centramos en construir orden. Apex siempre se ha centrado en el crecimiento sostenible a largo plazo. Internet quedó atónito. ¡Santo cielo! Es psíquica. ¿Isabelle Sterling viajó en el tiempo? ¿Cómo supo que Frenzy iba a implosionar? A eso se le llama una verdadera directora ejecutiva. Mientras todos perseguíamos objetos brillantes, ella veía todo el tablero. Retiro todo lo dicho. Apex es una bestia. Isabelle Sterling es una leyenda. Las acciones de Apex Global comenzaron a repuntar con una intensidad feroz. No solo recuperaron sus pérdidas, sino que alcanzaron un nuevo máximo histórico. Los inversores, presas del pánico, vendieron sus acciones y se quedaron llorando. Y la plataforma de comercio electrónico de Apex, antes dada por muerta, fue repentinamente aclamada como un bastión de calidad y fiabilidad. Su base de usuarios comenzó a crecer a un ritmo exponencial. Una catástrofe corporativa se había transformado en el mayor triunfo de la compañía. Dentro de Apex Global, la conmoción fue aún mayor. Todos los que se habían burlado de mí ahora me miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Señor Hayes, usted es mi héroe. Señor, no soy digno. El rostro de Qin Zhao se tiñó permanentemente de púrpura. Había desafiado públicamente a Isabelle y había sido humillado estrepitosamente. Ahora, prácticamente salía corriendo cada vez que me veía en el pasillo.
Y mi fan número 1, Leo, estaba ocupado endiosándome. Realizó varios seminarios para estudiar el informe técnico que había escrito. Miren esto, gente, decía Leo, señalando una frase que había añadido para aumentar el número de palabras. El fin del compromiso es la responsabilidad. Tan profundo, tan profético. El señor Hayes vio la verdad fundamental de la economía digital hace semanas. En este sentido, cualquier modelo de negocio que se aleje de la calidad es un castillo de arena. Esto es una sagrada escritura. Este es el evangelio del comercio moderno. Los empleados escuchaban absortos, escribiendo frenéticamente en sus cuadernos. Observé todo esto desde la cámara de seguridad de mi apartamento y sentí que se me partía el alma. Lo juro, solo intentaba cumplir con el recuento de palabras. Me habían mitificado total e irrevocablemente. En la mente colectiva de Apex Global, era un ermitaño omnisciente, casi sobrenatural, que había descendido de mi montaña de sabiduría para guiar a la humanidad con alegría. Todo ello, estando completamente al margen de preocupaciones insignificantes como el dinero. Habían escrito una epopeya fantástica completa, y yo, un tipo cuya única ambición real era perfeccionar su horario de siesta, era el héroe. Estaba tan cansado. Justo entonces sonó el teléfono del trabajo. Era Isabel. Mi oficina. Ahora. Su voz. Sonaba diferente. Menos fría. ¿Había diversión en su tono? Subí con dificultad al último piso. Isabel estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. ¿Quién eres?, preguntó, con la pregunta en el aire. Aquí vamos de nuevo. ¿Cómo podría responder eso? Hola. Soy un cobarde perezoso del futuro que siempre tiene suerte. Ella nunca lo creería. Tenía que seguir fingiendo. Incliné la cabeza, miré al techo en un ángulo de 45 grados como un anciano sabio de película y suspiré dramáticamente. ¿Quién soy no importa? Lo que importa es que la crisis ya pasó. Isabel se rió de verdad. No fue solo un tic de labios. Fue una risa suave y musical, como un glaciar derritiéndose o una flor del desierto en flor. La miré fijamente, atónito por un momento. Connor, dijo, caminando hacia mí. Se detuvo muy cerca, lo suficiente como para que volviera a oler esa fragancia limpia y fresca. Gracias. Era la primera vez que lo decía con tanta sinceridad. La Junta aprobó una resolución especial. Se le otorga el 5% de las acciones de la compañía en reconocimiento a su contribución. Me dio un vuelco la cabeza. El 5% de Apex Global a su valor de mercado actual, claro. ¿Qué fue eso? ¿Miles de millones? Decenas de miles de millones. La habitación empezó a dar vueltas. Jamás podría ganar tanto dinero en 10 vidas. Con esa cantidad de dinero, no me jubilaría sin más. Podría comprar una isla privada y construir un palacio para retirarme. Estaba tan emocionado que no podía expresarlo con palabras. Sin embargo, hay una condición, dijo Isabel, con expresión alterada. ¿Qué condición? Pregunté con voz temblorosa. Debes permanecer en tu puesto como asesor estratégico principal y no puedes abandonar Apex Global durante los próximos 5 años. ¿Yo? Claro que sí. Debería haberlo sabido. Esto no era una recompensa. Eran unas esposas de oro, una cadena para atarme a su culto colectivo. ¿Puedo? Me niego. Le pregunté débilmente. ¿Qué te parece?, respondió con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos me decían que si siquiera pensaba en decir que no, no solo retiraría las acciones, sino que probablemente congelaría mi cuenta de nuevo solo por diversión. Esta mujer era una tirana. Me dieron ganas de llorar. Mi meta en la vida era convertirme en un vagabundo feliz e inútil. En cambio, ahora era un multimillonario atrapado como el más poderoso e importante. Un esclavo asalariado del mundo. ¿Cómo demonios había sucedido esto? Desde que me convertí en un multimillonario prisionero, mi vida había cambiado por completo. Para empezar, ya no podía jugar videojuegos en paz. Todo el día, todos los días, la gente buscaba excusas para consultarme. Señor Hayes,
¿Cuál es su perspectiva de la industria de los semiconductores a 10 años? Señor Hayes, ¿es el metaverso el próximo gran éxito o solo una burbuja? Señor Hayes, ese concepto que mencionó, el Tao de los negocios, ¿podría explicarme sus significados más profundos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? En mi vida anterior, hice presentaciones de PowerPoint, pero no creyeron que mi silencio fuera ignorancia. Pensaron que era una prueba. Cuanto más callaba, más llenaban los espacios en blanco. Su silencio es una forma de zen. Contiene muchísimas cosas. No se niega a responder. Los secretos son demasiado profundos para que los comprendamos. Ahora lo entiendo. Nos dice que dejemos de buscar atajos y nos centremos en lo fundamental. Estaba perdiendo la cabeza. En segundo lugar, Isabelle empezó a contactarme cada vez más. Antes solo era para crisis importantes. Ahora quería mi opinión sobre todo. Hay un terreno comercial en el centro. ¿Deberíamos adquirirlo? Tenemos una nueva generación de becarios. ¿Cuál promete más? Es la hora del almuerzo. ¿Pido sushi o comida italiana? Señora, usted es la directora general. No puede decidir qué comer sin mí. Empezaba a sospechar que no se trataba de consejos. Era vigilancia. Se aseguraba de que no me descuidara. La gota que colmó el vaso fue la inminente gala anual de la industria. Es el evento más importante del año. Estarán todos los grandes protagonistas. Serás mi acompañante. Me lo informó, con un tono que no dejaba lugar a debate. No voy, dije rotundamente. Esos eventos no eran más que un grupo de tiburones con smoking, dando vueltas y soltando clichés sin sentido. Podría terminar un juego entero en ese tiempo. Tienes que ir, insistió. Ken Zhao estará allí. Lo han visto últimamente con gente de Geraisen Capital. Creo que está tramando algo. Te necesito allí. Ken Zhao, Geraisen Capital. Me sentía como una herramienta más en su caja de herramientas. La sacaba cada vez que necesitaba apretar un tornillo. ¿Qué gano yo con esto?, pregunté, decidida a negociar. Te doy el doble de tu bonificación mensual por rendimiento. Voy por mi abrigo, dije, con una sonrisa en el rostro. Podría soportar cualquier cosa por dinero. La noche de la gala, el equipo de estilismo de Isabel me atacó. Me metieron en un traje carísimo, me hicieron algo complicado en el pelo y, cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. ¿Era realmente Connor Hayes, el tipo cuya ambición era vivir en chándal? El evento fue un mar de champán y sonrisas falsas. Me quedé pegado a Isabel, sintiéndome completamente fuera de lugar. Ella, en cambio, se movía por la sala como una reina, cautivando e intimidando sin esfuerzo a las personas más poderosas del país. Pasé todo el tiempo siendo un accesorio silencioso y melancólico. Al menos encajaba con mi enigmática personalidad de gurú. Pronto, vi a Ken Zhao. Estaba acurrucado en un rincón con un hombre con aspecto de comadreja, susurrando conspirativamente. Reconocí al otro hombre. Lo había visto en las noticias en mi vida pasada. Un gestor de cartera despiadado de Geraisen Capital. Isabel tenía razón. Zhao estaba a punto de traicionarla. ¿Ves a ese hombre?, murmuró Isabel, apareciendo a mi lado. Es Mark Hansen, el mejor operador de Geraisen. Estoy casi segura de que Zhao le está pasando nuestros resultados financieros del tercer trimestre. Asentí. ¿Puedes hacer algo?, preguntó. Fruncí el ceño. No podía ir allí y acusarlos. No tenía pruebas. Recorrí la sala con la mirada, buscando una explicación. Mi vista se posó en un hombre en el buffet de postres, devorando un plato de pasteles. Ese tipo. Me resultaba familiar. Rebusqué en mis recuerdos. Y entonces me di cuenta. Había visto un documental una vez. Fue un legendario hacker de sombrero negro conocido como Handel Glitch. Era famoso por su capacidad para hackear cualquier sistema financiero del mundo antes de que su fama se descontrolara y desapareciera del mapa. El documental menciona una de sus peculiaridades. Era un gourmet patológico con una debilidad particular por los postres de alta gama. Volví a mirarlo.
Su plato estaba repleto de macarrones y pastelitos. Era él. Un plan loco empezó a formarse en mi mente. Tomé una copa de vino y me dirigí al buffet. Impresionante trabajo, dije con una sonrisa. El hombre levantó la vista, con la mirada cautelosa, las mejillas llenas de tiramisú. Te conozco, murmuró. No, dije, bajando la voz. Pero te conozco, Glitch. Se le puso pálido el rostro. Se le cayó el tenedor. Te has equivocado de persona, dijo, intentando salir corriendo. Tranquilo, dije, bloqueándole el paso. No soy policía. Solo quiero hacer una propuesta de negocios. Hice un gesto discreto hacia Hansen y Zhao. ¿Ves a esos dos? Necesito todo lo que tienen en sus teléfonos y portátiles relacionado con Apex Global. Todos los mensajes, todos los archivos. Hazlo por mí y te daré esto. Levanté 5 dedos. 5.000, se burló. 500.000, dije en voz baja. Sus ojos se iluminaron. ¿Cómo sé que pagarás? Porque sé quién eres, dije, mirándolo a los ojos. Y como muestra de buena fe, te daré otra propina. La nueva pastelería en la zona norte, la Bellevue, con el chef formado bajo la tutela de Pierre Herm. Su pastel de lava de chocolate fundido te hará llorar. Vi cómo le subía la nuez. Ya estaba dentro. Trato hecho, dijo, limpiándose la crema de la boca. Dame 10 minutos. Sacó del bolsillo un aparato que parecía una Nintendo DS modificada y empezó a tocarlo con los dedos. Volví con Isabelle. ¿Listo?, preguntó incrédula. Dale 10 minutos, dije, tomando un sorbo de vino. 10 minutos después, mi teléfono falló. Era un archivo cifrado de Glitch. Lo abrí. Dentro estaba el historial completo de conversaciones entre Zhao y Hanson, junto con un plan detallado para usar los datos financieros filtrados para vender en corto las acciones de Apex. Todo estaba ahí. Le pasé el teléfono a Isabelle. Mientras revisaba los mensajes, su expresión se volvió más fría y dura, hasta que sus ojos ardían con un fuego glacial. Miró a Ken Zhao. Su mirada era completamente asesina. ¿Cómo quieres manejarlo?, me preguntó. Volveríamos su propio plan en su contra. Dije simplemente, ¿querían vendernos en corto? Nosotros los venderíamos primero. Horizon Capital tenía una fuerte inversión en una nueva empresa de energía alternativa. Lo recordaba con claridad. La semana que viene, esa empresa quedaría expuesta por falsificar sus patentes tecnológicas. Las acciones perderían todo su valor de la noche a la mañana. Isabelle lo entendió al instante. Me miró. Su expresión era una compleja mezcla de admiración, curiosidad y algo más. Algo que probablemente ni ella misma reconoció. Connor, dijo en voz baja. Qué bueno que estés de mi lado. Solo sonreí. Pensaba, señora, si no me hubiera encadenado con miles de millones de dólares, no estaría del lado de nadie. Más me vale que mi recompensa sea enorme. Con la evidencia en la mano, Isabelle actuó con precisión letal. No confrontó a Zhao. En cambio, le tendió una trampa. A la mañana siguiente, Apex Global anunció la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares para invertir agresivamente en el sector de las energías alternativas. La noticia conmocionó al mercado. Todos la vieron como una victoria de Apex en el comercio electrónico, una vez más, demostrando su poderío. En Horizon Capital, Hanson y Zhao estaban eufóricos. Pensaban que Apex estaba cometiendo un error de novato al desafiarlos en su propio terreno. Isabelle se está volviendo arrogante. Hanson le presumió a Zhao por teléfono. Cree que una victoria con suerte la hace invencible. Totalmente de acuerdo, señor. Hanson, es demasiado confiada. Esta es nuestra oportunidad de darle una lección que jamás olvidará. Zhao respondió obsequiosamente. Inmediatamente comenzaron a movilizar su propio capital, preparándose para aplastar el nuevo fondo de Apex en cuanto saliera al mercado. No tenían ni idea de que se dirigían directamente a una emboscada. Y yo, el gran estratega de toda esta operación, lo dirigía todo desde la comodidad de mi sofá, con una bolsa de patatas fritas en el regazo.
Isabelle le dice a Glitch que filtre la historia del fraude de patentes a la prensa. Bien, ahora nuestro fondo puede empezar a hacer pequeñas compras visibles. Que parezca que estamos tanteando el terreno. Un día más, que comprometan todo su capital. Entonces activaremos la trampa. Al otro lado de la línea, Isabelle siguió mis instrucciones al pie de la letra. Había llegado a confiar tanto en mí que casi daba miedo. Por un momento, me sentí como el director ejecutivo de Apex. Luego, miraba mi cuenta bancaria. Veía la enorme comisión por consultoría que acababa de depositar y recordaba mi puesto. Solo era un empleado muy bien pagado. Llegó el día del juicio. Justo antes de la apertura del mercado, varios medios importantes publicaron la noticia simultáneamente. Horizon Star Energy Company había falsificado su tecnología principal. Cundió el pánico. Al sonar la campana de apertura, las acciones no solo cayeron. Dejó de existir. Abrió desde cero y allí se quedó. Horizon Capital, el mayor accionista, sufrió un daño instantáneo y catastrófico. Y eso fue solo el principio. Mientras Horizon se apresuraba a liquidar otros activos para cubrir sus pérdidas, Isabelle desplegó su fondo de $10.000 millones. Lanzó un ataque coordinado contra todas las demás acciones importantes de la cartera de Horizon. El mercado olía a sangre. Todo lo relacionado con Horizon Capital empezó a desplomarse. Hansen y Zhao estaban en shock. No podían comprender cómo Apex conocía su estrategia. Cómo su plan perfecto se había vuelto en su contra de forma tan devastadora. Al final del día, Horizon Capital había perdido casi la mitad de su valor. Mientras tanto, Apex Global había amasado una fortuna. En Apex, todo era una celebración. Isabelle había conseguido otra victoria legendaria. Y yo, el hombre tras la cortina, fui elevado de gurú a dios. El señor Hayes es un genio militar. Es un Sanzu moderno. Olvídense de Sanzu. Es el oráculo de Wall Street. Leo prácticamente lloraba de alegría. Señor Hayes, ya lo he decidido. Quiero ser su discípulo. Por favor, enséñeme sus caminos. Lo aparté de un empujón. Solo quería un poco de silencio. En su oficina, Isabelle me deslizó un documento por encima del escritorio. La carta de renuncia de Zhao. La acepté. Eso es todo. Solo lo estás dejando ir. Una fría sonrisa tocó sus labios. Oh, no. No solo se va a la calle. También está devolviendo cada centavo que ha robado de esta empresa durante los últimos 10 años. Y las pruebas de su uso de información privilegiada han sido entregadas a la SEC. Pasará su jubilación en una prisión federal. Me estremecí. Nunca traiciones a esta mujer. En cuanto a Horizon Capital, continuó, están paralizados. Les llevará años recuperarse. Hansen fue despedido por su junta directiva esta mañana. La guerra había terminado. Todo parecía surrealista. En mi vida anterior, solo era un espectador viendo el enfrentamiento de los titanes. En esta, yo era quien manejaba los hilos. Connor, dijo Isabelle, y su voz me sacó de mis pensamientos. Sí. ¿Estás libre esta noche? ¿Por qué? Se acerca otra competidora, pregunté al instante, en guardia. No, dijo ella, negando con la cabeza. Había una extraña vacilación en sus ojos. Sí, me gustaría invitarte a cenar. Para celebrar. Solo nosotros dos. La miré fijamente. ¿La reina de hielo quería cenar conmigo? Una cena privada. ¿Se acababa el mundo? Para celebrar la victoria, añadió rápidamente, como si necesitara justificar la invitación. La miré. Hoy no llevaba su habitual uniforme corporativo, sino un suave suéter de cachemira color crema que la hacía parecer menos intimidante. Bajo la suave luz de la oficina, creí ver un leve rubor en sus mejillas. Y por razones que no entendí, me oí decir, vale. El restaurante era un pequeño y carísimo restaurante francés que rezumaba lujo discreto. Era un mundo completamente diferente a mi dieta habitual de comida para llevar y ramen. Me sentía incómoda y fuera de lugar, sin saber qué hacer con las manos. Tranquilo,
Connor, dijo Isabella al notar mi incomodidad. Solo somos nosotras. Parecía diferente esta noche. El aura poderosa de directora ejecutiva había desaparecido, reemplazada por algo más suave y vulnerable. Parecía una mujer. Una mujer hermosa, intimidante y un poco solitaria. Pareces saber mucho de comida, dijo con una mirada juguetona. Pensé en la mentira que le había dicho a Glitch en la gala. Me las arreglo, murmuré. He oído que eres experta en postres en la Bel Viernes, bromeó. Me ardió la cara. Fue algo que oí. Se rió, un sonido muy suave que me pilló desprevenido. Fue agradable. Connor, tengo que preguntarte, dijo, con expresión seria. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabes todo esto? El escándalo minero. El colapso frenético de la plataforma. La trampa para Gerais en Capital. Mis predicciones no solo fueron acertadas, sino perfectas. Sabía que no podía seguir contándole historias sobre el Tao de los negocios. Guardé silencio un momento y luego decidí contarle la verdad. ¿Y si te dijera que puedo ver fragmentos del futuro?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Se quedó paralizada. Esperaba que se riera, que me llamara loca. Pero no lo hizo. Me miró fijamente, con los ojos abiertos, sorprendidos pero no incrédulos. Después de un buen rato, habló, con una voz apenas susurrante. Te creo. Ahora me tocaba a mí quedarme atónita. Tú simplemente créeme. Es la única explicación que tiene sentido, dijo en voz baja. Llevo un tiempo sospechándolo. Por tu apariencia, por lo que dices. Parece que no eres de esta época. No lo podía creer. Lo había descubierto sola. Me ahorró la molestia de intentar explicárselo. Entonces, vienes a Apex. ¿Todo eso formaba parte de tu plan?, preguntó. No, dije, negando con la cabeza con vehemencia. Eso fue un completo accidente. Juro que mi único plan era ganar algo de dinero y desaparecer. ¿Desaparecer?, pidió. Tienes 25 años. ¿Por qué estás tan obsesionada con jubilarte? La miré y decidí contarle el resto. Porque en mi vida anterior, dije en voz baja, trabajé hasta la muerte. En un tono distante, casi clínico, le conté la historia de mi vida pasada. Las interminables horas, la presión agobiante, el trabajo sin sentido, todo lo cual me llevó a ese último y patético momento, desplomada sobre un teclado. Omití lo de que era su compañía. Ella escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato. Así que finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa. Ya moriste una vez. Asentí. Vi un escalofrío recorrerla. Lo siento, susurró. ¿Por qué? Pregunté confundida. No lo sabía. Apuesto a que sí. Se quedó callada, incapaz de terminar la frase. Pero lo entendí. Se disculpaba por mi muerte. Aún sin conocer los detalles, como directora ejecutiva, como símbolo del mismo sistema que me había aplastado, sintió una pizca de responsabilidad. Una extraña calidez me recorrió el pecho. Esta reina de hielo, esta máquina corporativa, tenía corazón después de todo. Eso ya es cosa del pasado. Dije, intentando animar el ambiente. Y mírame ahora. Estoy viva y gracias a ti, soy increíblemente rica. No sonrió. Simplemente me miró. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pude identificar. ¿Lástima? ¿Simpatía? ¿Algo más profundo? Connor, dijo con voz firme y clara. Te lo prometo. Una vez que Apex esté realmente estable, una vez que los cimientos sean inquebrantables, te dejaré ir. Podrás tener la vida que deseas. Me quedé atónito. Nunca esperé que dijera eso. Estaba dispuesta a renunciar a su mayor tesoro. Su ganancia. Su gallina de los huevos de oro. ¿Lo harías?, pregunté. Te lo debo. Dijo simplemente. El resto de la cena transcurrió en una extraña y silenciosa neblina. De regreso a mi apartamento, ninguno de los dos habló.
Mi mente era un torbellino. Siempre había visto nuestra relación como una simple transacción. Ella quería mi conocimiento. Yo quería su dinero. Pero esta noche, todo había cambiado. Esta mujer sentía por mí algo que iba más allá de los negocios. Y mis sentimientos por ella también se estaban complicando. Ya no era solo mi jefa tiránica. Había visto a la persona tras la corona. El coche se detuvo frente a mi edificio. Ya llegamos, dijo ella. Me desabrocho el cinturón. Connor, dijo, deteniéndome. Me giré. Ella me miró. Entreabrió los labios como si estuviera a punto de decir algo importante, pero luego pareció perder el control. Descansa un poco, fue todo lo que dijo. Asentí y salí del coche. Me quedé en la acera, viendo cómo su coche desaparecía en la noche. Y no me moví por mucho tiempo. Mi plan de no hacer nada se desviaba cada vez más. Después de esa noche, las cosas entre nosotros cambiaron. Dejó de llamarme por cada detalle. Empezó a tomar más decisiones por su cuenta, enviándome mensajes con los resultados después, como para demostrar que podía hacerlo sin mí. Estaba desapegándose a mí y a Apex a propósito. Debería haberme emocionado. Por fin era libre de vivir mi sueño de despertarme al mediodía y jugar videojuegos todo el día. Pero, por alguna razón, el silencio me parecía vacío. La veía en las noticias, todavía la brillante reina de la industria, llevando a Apex a nuevas alturas. Pero se veía más delgada, más cansada. Un día, Leo irrumpió en mi apartamento, pálido de pánico. Señor Hayes, tiene que ayudar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, pausando el juego. Soy Miss Sterling. Ella se desplomó. Mi corazón se paralizó. ¿Qué pasó? Es el proyecto Arcadia. Los grandes consorcios europeos nos bloquean constantemente. Señorita. Sterling lleva 2 semanas trabajando sin descanso, y esta mañana se desmayó en medio de una reunión de la junta directiva. El proyecto Arcadia. Lo conocía bien. Era la estrategia principal de Apex para la siguiente década. Un ambicioso plan para construir una ciudad inteligente autosostenible basada en IA. También era una idea a medio hacer que saqué de mi memoria para impresionarla meses atrás. Nunca pensé que intentaría construirlo. ¿Dónde está?, pregunté, agarrando mi chaqueta. General de la ciudad, Alavid. No esperé ni una palabra más. Salí por la puerta. Entré en la habitación del hospital. Isabelle yacía pálida e inmóvil sobre las sábanas blancas, con 4 gotas de agua goteando en su brazo. Estaba dormida, pero aún fruncía el ceño por la concentración, como si estuviera negociando acuerdos en sueños. Una oleada de ira y una extraña y dolorosa ternura me invadieron. Era una idiota. Le dije que podía dejarme ir. ¿Por qué seguía presionándose así? Era posible que intentara construir esta ciudad perfecta y futurista ella sola, ¿solo para poder dejarme ir sin remordimientos? Me senté en la silla junto a su cama y la observé. Al cabo de un rato, abrió los ojos de golpe. Me vio y un destello de sorpresa, de vulnerabilidad, cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí?, y preguntó, intentando incorporarse. No te muevas, dije, empujándola suavemente hacia abajo. El médico dijo que necesitas descansar. Ella cedió, apartando la mirada de mí. Leo me contó lo sucedido. Le pregunté, ¿es tan duro el trato europeo? No respondió. No tienes que matarte por esto, suspiré. Es solo un proyecto. Si no funciona, no funciona. Te hice una promesa, dijo de repente con voz ronca. ¿Qué? Volteó la cabeza y sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se encontraron con los míos. Me dijiste que querías vivir en un pueblo tranquilo de la costa. Una casa con porche. Un perro, un jardín. Despertar cuando quisieras. Se le quebró la voz. Arcadia, intentaba construir eso para ti. La miré fijamente, con la mente completamente en blanco. Pensé que se trataba de su legado, de su ambición. Nunca lo imaginé. Lo hacía por mí. Para hacer un comentario tonto e improvisado,
que una vez hice realidad. ¿Tú? Tenía un nudo en la garganta. No podía hablar. Connor, no necesito que veas el futuro. Dijo con un susurro áspero. Solo necesito que estés en el mío. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, iluminando su pálido rostro. Y en ese instante, sentí que el último hielo que rodeaba mi corazón se quebraba y se derretía. Sin hacer nada. Jubilarse anticipadamente. Esperar la muerte. Todo parece tan estúpido ahora. Extendí la mano y la tomé. Estaba fría. Está bien, dije. Solo una palabra. Pero fue la promesa más importante que jamás haría.